¿Qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Vamos a platicar aquí en Filmoteca Digital. De verdad me da mucho gusto que me acompañen para platicar de esta docuserie que a mí me gustó muchísimo. De verdad se las recomiendo mucho, que es Los diarios de Andy Warhol. Es una docuserie que es de 6 capítulos de 1 hora cada uno. Si les gusta esta parte del artista contemporáneo, este artista conceptual de Andy Warhol, yo creo que es una muy buena oportunidad para conocerlo, reconocerlo o conocerlo a final de cuentas mucho más. Está basado precisamente en un libro de los diarios de Andy Warhol. Estos escritos y este libro fue muy famoso porque son diarios y textos que escribió cuando le hablaba a una joven, en aquel momento una joven en 1976 llamada Pat Hackett, precisamente después del atentado. Hay que recordar que una persona que trabajaba con Andy Warhol se decepciona de Andy Warhol, llega a la oficina y le dispara en diversas ocasiones y Andy Warhol sobrevive. Y después de que sobrevive, resulta a final de cuentas que empieza a tener este tipo de conversaciones y casi todos los días le hablaba a Pat Hackett, que es una como su asistente y se convierte después obviamente en su confidente y empieza a hacer todas las narraciones de lo que ocurría relevante en sus días. Y lo hace desde el 76 hasta 1987 que muere Andy Warhol, ¿ok? Y los diarios comenzaron de verdad como una forma detallada incluso de todo lo que podrían ser los gastos de los viajes, con quién se llevaba, qué estaba haciendo, todo, hasta que de repente es muy curioso cómo se va haciendo este libro, como este libro obviamente la rompe durísimo cuando sale, muchísima gente obviamente se enoja, muchísima gente se fascina y bueno, se van armando muchísimas cosas. A mí se me hace que el director Rossi usa un programa extraordinario, además que es de inteligencia artificial, para poner la voz de Andy Warhol y que Andy Warhol sea el quien narre. No hay o sea, pudo haber sido, no tengo idea, la voz de Denzel Washington o de Anthony Hopkins, lo que sea, pero no, utiliza un programa de estos de inteligencia artificial, casi como un dictado que tenemos en las computadoras, como si fuera eso, y utiliza que eso sea la voz de Andy Warhol. Entonces ya le identificamos. Al principio como que te llama la atención, pero después obviamente vamos entrándole ahora sí que en la convención y ya después esta técnica ya después se siente ya muy reconocida para después del primer episodio. La idea central a final de cuentas de lo que es esta docuserie es primero que nada ver quién está detrás, ¿no? Quién hay detrás de lo que es el artista. La segunda es crear todo un hilo conductor sobre todo del amor o de las relaciones, no solamente sobre el arte, sobre Andy Warhol y su arte, sino Andy Warhol con las diversas personas con las que tiene varias relaciones, varias relaciones sexuales, amorosas, incluso hasta idealizando a dos que tres de ellas. Las relaciones que maneja esta serie documental, esta docuserie, son tres. La primera es la de Jet Johnson, que fue su amor de jóvenes, este amor de juventud con el que estuvo 12 años. Después lo cambia John Wood, que John Wood es un directivo de Paramount, que incluso fue su amor de los más fuertes, pero hay que recordar que son los 70s y los 80s y todavía no era muy externo el salir del closet, ni mucho menos en aquellas épocas, ni muy bien visto en algunos círculos. En otros era totalmente anormal, totalmente natural y de todo el rollo, sobre todo en los de Andy Warhol, ¿no? Estamos recordando aquellas épocas del Estudio 54 en Nueva York, de los artistas contemporáneos, etc. Pero hay algunos círculos fuera del arte en donde no era muy bien visto estas relaciones de parejas homosexuales. Y entonces en la docuserie, durante las primeras partes, ver la relación de Jet Johnson es con esta relación de jóvenes, de cómo van empezando, cómo se van creando, obviamente las imágenes y la identidad, obviamente, de Andy Warhol. Y para la segunda con John Wood, que como les decía yo, es un ejecutivo de Paramount, pues John Wood tampoco es de que haya salido del closet, y eso te enseña en la docuserie cómo dificultaba también la parte de la relación con Andy Warhol. Entonces es muy interesante. Y la tercera relación, cuando yo hablaba de esta parte idealista, es este choque de trenes sensacional entre el joven artista y el veterano, el maestro, ¿no? Como se dice, el maestro y el alumno, pero más que nada como agarrar bajo su ala, proteger a un gran artista como fue Jean-Michel Basquiat, que sobre todo, digo, también tuvo
una vida propia como artista, unos conceptos interesantísimos que se reflejaron durante muchos años, pero Andy Warhol aprovecha, lo arropa y también se enamora de Basquiat. Y Basquiat también tiene una vida totalmente trágica, que además les recomiendo, por ahí hay algunas películas sobre Basquiat, hay documentales sobre Basquiat y también funciona interesante de conocer obviamente la vida de este artista. Y como les digo, también ahí fue otro choque de trenes, ¿no? Y es la docuserie, yo creo que además enseña y se mete muy bien en todo lo que es esta vida de la escena gay en Nueva York en la época, los miedos, estaba surgiendo el SIDA, cómo reaccionan ante el SIDA, cómo se cambian las relaciones, cómo cambia la ciudad. Es muy interesante, no solo los antros o la vida nocturna, cómo cambia el arte y cómo se va transformando de verdad pues la vida cotidiana de Andy Warhol. Y yo creo que además una de las ventajas que también tiene este documental o la docuserie es las entrevistas que tiene a gente muy cercana, porque una cosa son los libros o basado en el libro y también la otra, al final de cuentas, es como complementar la información de este libro, de los diarios de Andy Warhol, con una serie de entrevistas. Y entonces entrevista a Lealus Warhol, digo, obviamente a gente que está, sobre todo gente leal a Andy Warhol, como Christopher Makos, Bob Colacello, habitantes, sobre todo a gente que dirigía y que escribía en la revista Interview, creada por Andy Warhol. También por ahí tiene a otros personajes que se les considera mucho más pragmáticos de Warhol, que son admiradores con dudas, que generalmente no son muy convencidos de que Andy Warhol sea un gran artista, incluso cuestionan en todo momento de la docuserie el arte de Andy Warhol, y lo cual también es interesantísimo. Por ahí también hay celebridades como Rob Lowe, como Jerry Hall, como Mary Hemingway, que hablan, que estuvieron cercanos a Andy Warhol, no a fuerzas con una relación sexual, pero con una relación de amistad, y que obviamente vivían muy cercano también al arte que estaba dando, y obviamente también amigos y parientes muy cercanos, sobre todo los hermanos y a las relaciones a Jeb, hermanos de Johnson y hermanos de Gould, familiares que también estuvieron muy cercanos, amigos muy cercanos de ellos. Entonces la docuserie se las recomiendo muchísimo. Yo la verdad me la eché casi en una sentada, me entretiene mucho, se maneja de un ritmo muy interesante. Hay que estar muy abierto, sobre todo a conocer, como les decía yo, no solo la vida del artista, lo que hay detrás del artista, lo que es el arte tal cual, y lo que es también la vida de Nueva York dentro de toda esta escena gay que ocurría en los 70s, los 80s y obviamente finales de los 80s casi, ¿no? Entonces se les recomiendo mucho, de verdad, los diarios de Andy Warhol. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap.